Orden de arresto contra la tía del esposo de Vicky Dávila, Cielo Genetco, líder del influyente clan en el Cesar. El 9 de octubre, una orden de arresto se emitió contra Cielo Genetco, la matriarca y figura política destacada en el Cesar, por su aparente implicación en el secuestro y asesinato de 2 individuos en ese departamento en 2002. Estos problemas legales surgieron a raíz de las declaraciones de Julio Manuel Argumedo, alias Gavino, un antiguo miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, que afirmó que, en 2002, 2 contratistas de la gobernación del Cesar fueron secuestrados y posteriormente asesinados por orden de Cielo Genetco. Los 2 ciudadanos, Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Mendoza Guerra, fueron retenidos contra su voluntad entre el 10 y el 12 de abril de 2002 por el Frente Mártires del Cesar, de las Autodefensas Unidas de Colombia. Al parecer, la orden fue emitida por David Hernández Rojas a petición de Cielo Genetco. Según el testimonio de Gavino, el secuestro tenía como objetivo forzar a los contratistas a pagar 2.500 millones de pesos a la matriarca del clan, como una especie de comisión por actividades dudosas en el departamento. Supuestamente, al no acceder a las demandas, Cielo Genetco y Javier Gámez instruyeron a David Rojas para que ordenara el asesinato de los 2 contratistas, una orden que fue ejecutada el 8 de noviembre de 2002 por sicarios relacionados con grupos paramilitares. Cielo Genetco ya había evitado una orden de arresto en enero de este año, debido a una decisión inicial de la Fiscalía Quinta Especializada, que precluyó la investigación. No obstante, esta decisión fue apelada por Martín Botero, procurador judicial penal, quien solicitó la revocación de la preclusión y la detención preventiva de Cielo Genetco. Basándose en este testimonio y en el resultado de la investigación, la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior del Cesar resolvió imponer a Cielo María Genetco una medida de detención preventiva en una prisión, por su aparente participación como instigadora en los delitos de secuestro extorsivo y homicidio de personas bajo protección. Cielo María Genetco es la matriarca de un poderoso clan que ha ejercido su influencia en el Cesar y el sur de La Guajira durante las últimas 3 décadas. Además de su papel en la política regional, es conocida por ser tía del esposo de la comunicadora Vicky Dávila, quien ha sido objeto de críticas debido a su postura y actitudes controvertidas, particularmente cuando se aprovecha de situaciones de agitación para atraer votos hacia la extrema derecha en Colombia. Como gestora social, Cielo Genetco ha ganado una considerable popularidad en la región al ser la cara visible de proyectos financiados por la gobernación. No obstante, su hermano, Lucas Genetco, quien también pertenece al clan, fue gobernador en 2 ocasiones, 1992 a 1995 y 1998 a 2000, y fue condenado a 24 años de prisión por actos de corrupción durante su mandato. Cielo Genetco está casada con el adinerado ganadero Luis Alberto Monsalvo, y de su unión nació Luis Alberto Monsalvo Genetco, quien ocupó el cargo de gobernador entre 2012 y 2016 y regresó al poder en 2020. Sin embargo, su hijo permanece bajo arresto domiciliario desde 2021 debido a irregularidades en un contrato para la provisión de alimentos escolares. Desde 2012 hasta la fecha, la Genetco ha controlado la gobernación del Cesar, con 4 de sus miembros ocupando la posición de gobernador en ese periodo. Han tenido una fuerte presencia en el Congreso, con representantes en el Senado y la Cámara de Representantes. José Alfredo Genetco, del partido de la U, y Didier Lobo Chinchilla, de Cambio Radical, se encuentran en el Senado, mientras que en la Cámara tienen a Ape Cuello, del Partido Conservador, y José Eliezer Salazar, también de la U. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.